Campaña que parece que va a ser muy dura. Yo no sé si eso es del todo bueno, porque cuando los debates llegan a esos tonos, muchas veces se terminan hablando de cosas que no es lo que le pasa concretamente a la gente, pero se empiezan a definir ya bloques. ¿M? Y entre esos bloques que van a participar de esta elección aparece, por un lado, el gobernador Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Aparece Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, gobernador mandato cumplido, en realidad es la expresión, y como un espacio más. En ese contexto vamos a conversar con Pablo Cosiner, diputado nacional por la provincia de Salta. ¿Qué pasó? Ex. Ex, no, mandato cumplido, Ah, iba a mandato decir, por cumplido, eso. perfecto. Cociner Julián de Sasouso y Verónica Estea lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un Muy gusto. bien, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, No, al contrario. primera pregunta, así, más general. ¿Cómo está observando la Sí, política? mal, creo que Ujú. bastante mal, porque vivimos un clima en donde aparentemente para determinados sectores la discusión sobre la distribución del poder ocupa un lugar en la agenda mucho más importante que la resolución de los problemas cotidianos. A ver, las diferencias en política son válidas, son las reglas de juego de la democracia. Por supuesto. Es claramente entendible la diferenciación de sectores. El problema es cuando se exacerban esas diferencias y se rompe un elemento fundamental, creo yo, para este momento que vive la Argentina, que es el diálogo. Nosotros hemos venido probando últimamente esquemas políticos de gobierno que no han tenido capacidad de dialogar con quienes son oposición y hemos venido a los tumbos de fracaso en fracaso. Entonces, me parece que, para nuestra humilde opinión, la manera de empezar a destrabar la problemática de la Argentina, más allá de las discusiones económicas, es de los políticos y de lo actitudinal. La Argentina debe recomponer la posibilidad de lograr mínimos acuerdos, porque si no se va a hacer muy difícil seguir adelante. Y eso es lo que uno Ujú, observa con preocupación en la Argentina, ¿no? ujú, ujú. En el marco ya de Alternativa Federal, bueno, dos gobernadores con Sí. experiencia, Schiaretti, Iturbein, no es la primera vez que intentan estar por sobre la grieta, no han sido los únicos. ¿Qué rol cree que va a jugar la grieta en estas elecciones? Porque muchos ya hablan de que, bueno, esta sería finalmente la elección de la ancha avenida del medio. Ahora, cuando uno ve las declaraciones de diferentes sectores políticos, Sí. no tiende hacia eso. No, mira, es muy interesante lo que vos planteás y para nosotros es lo medular. Me voy a extender un segundito más quizá, pero es importante graficar esto. Los dos últimos gobiernos en la Argentina, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, son gobiernos que le ha tocado gobernar por decisión de la gente sin mayorías. O sea, hay primera minoría, segunda minoría, ninguno ha manejado la agenda del Congreso de manera voluntaria porque no han tenido la mayoría. Y la última experiencia de mayoría importante creo que ha sido la de Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. De ahí para acá no lo ha habido y todo indica que no lo va a haber en la Argentina. Eso es un dato muy Sí. importante para definir qué hacer en el futuro. En la Argentina este tema de gobernar con minorías creo que es una realidad que ha llegado para quedarse un tiempo Ujú. por la manera que uno ve que la gente vota en las primeras vueltas. Sí. Entonces, si esto es así, si el presidente o presidenta que venga en la Argentina al próximo mandato no tiene la capacidad de al otro día que asume sentarse a dialogar con la oposición, vamos a ir frente a un nuevo fracaso. Entonces, este es un dato no menor que creo que gran parte de la política argentina no lo ve para definir cómo pararse frente a esta realidad, porque si nosotros tenemos todas proyecciones, independientemente si va a haber polarización o no, grieta o más grieta o menos grieta, nada indica que la próxima elección se resuelva en primera vuelta. Si la elección no se va a resolver en primera vuelta, no va a haber una mayoría automática. Y si no va a Ujú. haber una mayoría automática, la fuerza política o el esquema político que gobierna tiene que tener la capacidad de generar marcos de acuerdo, si no pasa lo que pasa hoy.
el gobierno no puede impulsar leyes en el Congreso, la oposición obstruye la agenda parlamentaria del gobierno, enfrentamiento entre oficialismo y oposición, Congreso paralizado, mala relación con la justicia, problemas internos dentro del mismo gobierno porque no ha dejado de ser una frente electoral, no se ha podido constituir en una coalición de gobierno, con lo cual lo que nos impulsa a nosotros a llevar adelante esta construcción política es ofrecerle a la sociedad argentina un puente que pueda generar una Argentina de diálogo con la posibilidad de buscar puntos de acuerdo para destrabar los problemas, porque el problema de la falta de diálogo o de acuerdo ha hecho de que se haya obturado esa posibilidad de una agenda común, y todos los países del mundo que han tenido la misma problemática que Argentina lo han resuelto a partir de grandes acuerdos, lo ha hecho Israel en la década del 80, lo ha hecho España de los pactos de la Moncloa, se han hecho entonces, eso es lo que a nosotros nos lleva a decir, bueno, hay que insistir por una vía, como vos decías, en el 2019 lo intentamos en su momento con la candidatura de Roberto Labaña, no se dio, pero lo que no quiere decir que no hayamos tenido una cuota de razón, porque en ese momento advertíamos que si la Argentina volvía a ir por el camino de la confrontación sin puentes de diálogo iba a un nuevo fracaso, y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón de que yo creo que más allá de la valorización que haga el mismo gobierno de su gestión, la gestión de este gobierno y de Alberto Fernández no es la que esperaba la gran mayoría de los argentinos, incluso aquellos los que lo han votado, ¿no? Usted mencionó recién a España y los pactos de la Moncloa. Es una cuestión, seguramente usted está al tanto, que aparece, aparece constantemente en el debate político argentino. Yo creo que la Argentina ya tuvo su Moncloa, que fue la reforma constitucional del 94, la reforma la reforma del sistema político constitucional con mayor consenso político. De ahí participaron todos. ¿Por qué no se puede repetir tal vez esa experiencia, ¿no? Porque un país no lo gobierna solamente el oficialismo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted cuando dice que vamos a ir a un sistema parlamentario, entre comillas, ¿no? De bloques parlamentarios que no van a tener mayorías absolutas. Me parece que revalorizar las experiencias de consensos que se lograron en cuanto a la reforma constitucional del 94, porque todas las otras fueron, la del 53 incluso hasta por las armas, ¿no? Luego de Caseros. ¿No hay algo ahí para revalorizar que mirar España y hablar de la Moncloa? No, lo de la Moncloa es un ejemplo más que... No lo digo porque lo mencionaron ustedes, digo porque está lleno de declaraciones por la Moncloa, pero nosotros tenemos experiencias No, acá. para mí la Moncloa es un ejemplo que tiene que ver cómo un país de un grado de un enfrentamiento tan fuerte como fue una guerra civil, logró ponerse de acuerdo en mínimas cuestiones para sacar un país adelante. Lo ha hecho Israel también en la década del 80, a un nivel más económico incluso, que tenía una inflación del 500% y hoy no sobrepasa una inflación del 3% a partir de acuerdos económicos. Pero vos bien decís que uno de los pactos más importantes institucionales y de reforma política fue la reforma constitucional. Ahora, el problema que la mentalidad de gran parte de la política argentina no fue de la mano de lo que exige esa reforma, que es consenso y diálogo, porque esa reforma, ¿qué generó? La figura del jefe de gabinete de ministro, la posibilidad de voto de censura por parte del Congreso, planteó la incorporación de algunos institutos de estilo europeo como el Consejo de la Magistratura, y le dio la posibilidad de la administración del Poder de los fondos del Poder Judicial. Entonces, por ahí repartió más el poder, y la mentalidad de gran parte de la dirigencia política quiere seguir actuando como que gobernar es acumular poder propio exclusivamente. Y yo creo que en la Argentina el sector político que entienda que realmente en estas nuevas reglas va a tener mucho más poder cuando tenga capacidad de diálogo y generar acuerdos que hagan que parte de la oposición legitimen tus políticas. Eso es lo que está faltando en la Argentina, porque esa reforma generó otra necesidad que creo yo de ahí para adelante nunca fue tomada. Hoy estamos viviendo quizá el reflejo más importante
para aplicar estos institutos, vos bien decís, es muy difícil que el gobierno que venga, yo te diría casi imposible, tenga mayoría parlamentaria. Si sabemos que eso va a suceder y buscamos perfiles que lo único que hagan es profundizar las diferencias, vamos a un fracaso de vuelta, porque si vos no tenés, no es posible que un gobierno tenga éxito si no tiene vasos comunicantes con la oposición o con por lo menos con alguna parte de la oposición, para generar lo que se llame un gobierno de coalición, en donde vos sumás a cierta parte de la oposición a un esquema de gobierno para tener una mayoría. Pero no es un frente electoral. El problema de la Argentina es que hemos constituido frentes electorales para que no vuelva Macri, para que no vuelva Cristina, para que no vuelva fulano, para ganarle a Sultano, pero han sido frentes electorales que nunca se han constituido o conformado en coaliciones de gobierno. Decimos, che, nos estamos juntando, por ahí gente que piensa un poco distinto, pero tenemos un programa común. Y eso se ha visto en este último gobierno, que al momento de plantear temas estructurales como eventualmente un acuerdo con el Fondo Monetario, se agrietó completamente el mismo gobierno, ¿no? Y hoy tenemos una situación que lo ve todo el mundo, una gran dificultad de comunicación entre presidente y vicepresidente de la Nación. Entonces, por eso nosotros planteamos insistir con la construcción de una fuerza política que yo no digo vaya por la avenida de medio, digamos, vaya por arriba de la grieta y le ofrezca a los argentinos otra manera de poder ver la realidad política. Le hago dos preguntas finales cortitas. Usted es un hombre que viene del peronismo, vale lo mismo para Schiaretti, vale lo mismo para Turbay. A mí no me gusta usualmente el peronómetro, esta cosa de decir fulano es, mengano no es. Digo, desde esa mirada, ¿no se imaginan dentro de las PASO del Frente de Todos? No, porque primero no está definido que el Frente de Todos vaya a utilizar un esquema de paso. Sí, por ahora. Sí. Sí. Nosotros nos guiamos con lo que ha pasado la última vez y eso ha generado, creo que ha sido una cuota muy inteligente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber tenido la habilidad de construir esa fórmula como una opción electoral, pero a la vez el gran fracaso, porque fue una fórmula que le sirvió para ganar, pero creo que para gobernar debe estar totalmente arrepentida de lo que hizo. Entonces, creo que vos no podés conducir un espacio político con un tuit diciendo quién va a ser un candidato. Bueno, esos antecedentes a nosotros nos hacen ver de que como ese espacio, por más candidato que lleve, tiene una conducción ya definida, que no es el caso de la nuestra, optamos porque nosotros sí queremos hacer una paso en este espacio. Bien. Y para finalizar, ¿qué opinión le merece la cuestión Milei en general? Bueno, Milei, Milei es la respuesta de la frustración de gran parte de la sociedad argentina a la no satisfacción de la resolución de los problemas. O sea, hay una agenda real, que es la que tienen las provincias, la tiene mi provincia Salta en materia de infraestructura social, en materia de necesidad de darle valor agregado a su producción, de generar puestos de trabajo genuino, de discutir un nuevo federalismo. Las provincias necesitan tener representación en la agenda real de los problemas de la Argentina. Bueno, esa agenda no está reflejada en la solución que los gobiernos deben dar. Entonces, surge estos emergentes. Ahora, uno lo puede entender como bronca de la gente. Ahora estoy totalmente convencido que Milei es parte de una política grietaria. El discurso de Milei no es de unir a los argentinos. El discurso de Milei es tirar por la ventana a todo el que no piense como él. Y doy un solo ejemplo, digamos, el tema de la disolución del Banco Central no existe en ningún lugar del mundo. Pensá que el problema económico de la Argentina totalmente se resuelve sin Banco Central. Es más, los grandes problemas se han resuelto con más independencia del Banco Central, con más presencia del Banco Central, ¿no? El ejemplo vos fíjate lo que pasa en Perú hoy, que a pesar de todas las crisis políticas que viene teniendo, la estabilidad económica se sostiene a partir de la independencia del Banco Central. ¿Qué quiero decir? Que lo ha hecho, todos los países que han resuelto crisis económica lo han hecho con un rol protagónico. Entonces, lo de Milei es una responsabilidad también de la política argentina, de que la respuesta a la sensación de fracaso que tiene la sociedad, esa respuesta la genere
la construcción de nuevas fuerzas políticas, pero dentro del sistema, no antisistema. Creo que Milei es una expresión antisistema que no puede ser la solución para la Argentina. Totalmente de acuerdo con usted. Mi compañera le quiere hacer una última pregunta, Cosiner. ¿Cómo no? Pablo, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien. Pablo, ¿cuál es la propuesta de Alternativa Federal como proyecto nacional? Bueno, primero, trabajar sobre la conformación de un fuerte gobierno de unidad nacional y de coalición. Creo que la Argentina debe tener puntos de acuerdo sobre 5 o 6 temas básicos: el gran acuerdo de precios y salarios, el de política monetaria, la de política de comercio exterior, la construcción de un nuevo federalismo, la Argentina, y esto creo que es fundamental. La distribución justa de los recursos en la Argentina no se resuelve dando un punto más o menos a la ciudad de Buenos Aires. Esa discusión no es la del federalismo, ni firmando una solicitada contra o a favor de un fallo. Lo que hay que generar es que los mayores ingresos que va a tener la Argentina, le está teniendo producto también de la inflación, se distribuyan con índices diferentes. Creo que hay que tener en cuenta no el padrón electoral, sino la distancia al puerto, la necesidad de infraestructura social, la necesidad básica de satisfecha, la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Es como que hay que dar una vuelta, al federalismo hay que darlo vuelta como una media y construirlo desde otro lugar. Y eso requiere grandes acuerdos, por ejemplo. Eso no se puede lograr si no hay un parlamento que acompañe. Entonces, nuestra propuesta fundamental es recrear en la Argentina la cultura del diálogo y de los acuerdos. Y desde el primer día poder implementar algo que hay que acordarlo antes. Entre la primera vuelta y la elección definitiva del balotaje hay que construir el gran acuerdo nacional sobre la base de estos puntos y llevarlo adelante desde el primer día de gobierno. Perfecto. Bien. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Un gran abrazo, hasta pronto. Pablo Cosiner, diputado nacional, mandato cumplido por la provincia de Salta, miembro de Alternativa Federal en esta no nueva alianza, digo, porque ya han intentado en otros momentos, entre Juan Schiaretti y Juan Manuel Uturbey, con la figura de Labaña a la cabeza, ¿no?